¿Sabías que más del 30% de las personas mayores experimentan caídas relacionadas con medicamentos cada año? ¿Podría uno de tus fármacos ser el culpable? Los medicamentos son esenciales para tratar enfermedades y mejorar nuestra calidad de vida, pero algunos de ellos pueden tener efectos secundarios inesperados, como mareos, desorientación y pérdida del equilibrio. Esto es especialmente preocupante en personas mayores o en aquellas que toman varios medicamentos al mismo tiempo, ya que aumenta el riesgo de interacciones peligrosas. En este video, exploraremos cuáles son los medicamentos más comunes que afectan el equilibrio, cómo actúan en el cuerpo, los riesgos de combinarlos y qué medidas prácticas puedes tomar para minimizar sus efectos secundarios. Medicamentos para la presión arterial. Los medicamentos para la presión arterial, como los diuréticos, los bloqueadores de los canales de calcio y los inhibidores de la ECA, son ampliamente utilizados para controlar la hipertensión. Sin embargo, uno de sus efectos secundarios más comunes es la hipotensión ortostática, que ocurre cuando la presión arterial baja abruptamente al levantarse rápidamente. Esto puede provocar mareos, aturdimiento y, en casos graves, desmayos. Estos síntomas aumentan el riesgo de caídas, especialmente en personas mayores, que ya pueden tener problemas de equilibrio debido a la edad. Sedantes y ansiolíticos. Los sedantes y ansiolíticos, como el diazepam, Valium y el alprazolam, Xanax, se utilizan para tratar la ansiedad y los trastornos del sueño. Estos medicamentos actúan deprimiendo el sistema nervioso central, lo que puede causar somnolencia, disminución de los reflejos y falta de coordinación. Estos efectos no solo afectan el equilibrio, sino que también aumentan el riesgo de caídas, especialmente en personas que realizan actividades que requieren atención, como conducir o caminar. Antidepresivos y ansiolíticos. Los antidepresivos, como la sertralina, Zoloft, y la duloxetina, Cymbalta, son medicamentos esenciales para tratar la depresión y la ansiedad. Sin embargo, pueden causar efectos secundarios como mareos, dificultad para concentrarse y alteraciones del equilibrio. Estos síntomas suelen ser más pronunciados al inicio del tratamiento o cuando se ajusta la dosis. Además, algunos antidepresivos tienen propiedades sedantes, lo que puede exacerbar los problemas de equilibrio. Medicamentos para el dolor. Los medicamentos para el dolor, como el tramadol, la morfina y la gabapentina, Neurontin, son utilizados para tratar el dolor crónico y agudo. Estos fármacos pueden causar mareos, debilidad muscular y somnolencia, lo que afecta la capacidad de una persona para mantenerse estable. En el caso de los opioides, como la morfina, el riesgo de caídas es particularmente alto debido a su efecto depresor sobre el sistema nervioso central. Medicamentos para dormir. Los medicamentos para dormir, como el Zolpidem, Ambien, son utilizados para tratar el insomnio. Sin embargo, pueden causar desorientación y somnolencia al despertar, lo que aumenta el riesgo de caídas, especialmente si la persona necesita levantarse durante la noche. Además, estos medicamentos pueden afectar la coordinación y el equilibrio, incluso horas después de haberlos tomado. Medicamentos anticolinérgicos. Los medicamentos anticolinérgicos, como la escopolamina y algunos fármacos utilizados para tratar cólicos estomacales, actúan bloqueando la acción de la acetilcolina, un neurotransmisor importante en el sistema nervioso. Esto puede causar efectos secundarios como confusión, dificultad para concentrarse y desequilibrio. Estos síntomas son especialmente problemáticos en personas mayores, que pueden ser más sensibles a los efectos de estos medicamentos. Medicamentos para la diabetes. Los medicamentos para la diabetes, como la glipizida, la gliburida y la insulina, son esenciales para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, pueden causar hipoglucemia, baja de azúcar en la sangre, lo que provoca mareos, debilidad y confusión. Estos síntomas pueden afectar el equilibrio y aumentar el riesgo de caídas, especialmente si la persona no come adecuadamente o si la dosis del medicamento es demasiado alta. ¿Cómo los medicamentos afectan el equilibrio? El equilibrio es un proceso complejo que involucra múltiples sistemas del cuerpo, incluyendo el sistema nervioso, el sistema circulatorio y los músculos. Los medicamentos
pueden afectar el equilibrio de varias maneras. Por ejemplo, algunos fármacos actúan sobre el sistema nervioso central, reduciendo la alerta y los reflejos, lo que dificulta la capacidad de una persona para reaccionar rápidamente a cambios en su entorno. Otros medicamentos afectan la circulación sanguínea, causando mareos o desmayos al cambiar de posición. Además, algunos fármacos pueden debilitar los músculos o afectar la coordinación, lo que también afecta el equilibrio. La edad es un factor importante en cómo los medicamentos afectan el equilibrio. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo procesa los medicamentos de manera diferente. Por ejemplo, el hígado y los riñones pueden tardar más en metabolizar y eliminar los fármacos, lo que aumenta el riesgo de acumulación y efectos secundarios. Además, las personas mayores suelen tener una mayor sensibilidad a los medicamentos que afectan el sistema nervioso central, lo que puede exacerbar los problemas de equilibrio. Riesgos de la combinación de medicamentos. Tomar múltiples medicamentos, especialmente en personas mayores, puede aumentar el riesgo de efectos secundarios y complicaciones. Esto se debe a que algunos medicamentos pueden interactuar entre sí, potenciando sus efectos o causando reacciones adversas. Por ejemplo, combinar un sedante con un medicamento para la presión arterial puede aumentar el riesgo de mareos y caídas. Además, algunos medicamentos pueden afectar la forma en que el cuerpo metaboliza otros fármacos, lo que puede llevar a niveles peligrosamente altos o bajos de ciertos medicamentos en el cuerpo. Un ejemplo común de interacción peligrosa es la combinación de antidepresivos con medicamentos para el dolor. Ambos tipos de medicamentos pueden causar somnolencia y mareos, y su combinación puede aumentar significativamente el riesgo de caídas. Por esta razón, es esencial que los pacientes informen a sus médicos sobre todos los medicamentos que están tomando, incluyendo los de venta libre y los suplementos. ¿Qué hacer para evitar los efectos secundarios? Para minimizar los efectos secundarios de los medicamentos y reducir el riesgo de caídas, es importante tomar medidas preventivas. En primer lugar, es fundamental consultar regularmente con un médico o farmacéutico para revisar los medicamentos que se están tomando. Esto es especialmente importante para las personas mayores o aquellos que toman múltiples fármacos. El médico puede ajustar las dosis, cambiar medicamentos o recomendar alternativas más seguras. Además, es importante seguir las instrucciones de uso de los medicamentos al pie de la letra. Esto incluye tomar la dosis correcta en el momento adecuado y evitar combinaciones peligrosas. También es recomendable realizar exámenes periódicos para monitorear los efectos de los medicamentos y detectar cualquier problema a tiempo. Otras medidas prácticas incluyen levantarse lentamente después de estar sentado o acostado, especialmente si se toman medicamentos que pueden causar mareos. También es útil mantener una buena hidratación y evitar el consumo de alcohol, ya que puede aumentar los efectos sedantes de algunos medicamentos. Los medicamentos son una herramienta esencial para tratar enfermedades y mejorar la calidad de vida, pero es importante ser conscientes de sus efectos secundarios. Muchos medicamentos comunes, como los utilizados para la presión arterial, la ansiedad, el dolor y la diabetes, pueden afectar el equilibrio y aumentar el riesgo de caídas. Estos efectos son especialmente preocupantes en personas mayores o en aquellos que toman múltiples medicamentos. Para minimizar estos riesgos, es fundamental consultar regularmente con un médico, seguir las instrucciones de uso de los medicamentos y tomar medidas preventivas, como levantarse lentamente y evitar combinaciones peligrosas. Al ser conscientes de los medicamentos que estamos tomando y su impacto en nuestra salud, podemos tomar decisiones informadas que nos ayuden a mantener nuestro equilibrio y bienestar. Recuerda que este video es solo para fines educativos y no sustituye el consejo médico profesional. Siempre es importante consultar a un médico o especialista antes de realizar cambios en tu salud. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Esperamos verte en el próximo video.